Bueno, mis queridos hermanos, estamos en esta fiesta de la Inmaculada Concepción de María Santísima y este año cae en domingo, por eso aquí sí esta fiesta, que es la más importante de la Madre de Dios, de María nuestra Madre, pues ahí sí, entre comillas, tumba el domingo, siendo que el domingo pues es el día del Señor, pero coincido mejor, enriquece el domingo, porque es la Inmaculada en la resurrección del Señor. ¿Por qué nosotros los cristianos católicos vemos en María a una criatura inmaculada? No es invención nuestra, ni más faltaba. Nos basamos en la historia de la salvación, nos basamos en los textos de la Sagrada Biblia, nos basamos en la tradición viva de la Iglesia, es decir, la oralidad que va a la par con la Escritura. En el Evangelio de San Lucas encontramos en el capítulo 1 cómo cuando el arcángel Gabriel, mensajero de Dios, saluda a María, que ha sido elegida para ser la madre del Mesías, del Salvador, le dice: Dios te saluda llena de gracia. Si el arcángel Gabriel le dice llena de gracia, ¿qué quiere decir? Que está llena de Dios. ¿Qué es la gracia? Dios mismo. Entonces, si ya el mensajero divino la llama así, que está llena de Dios, quiere decir que no tiene pecado. De manera que, al decir que María es inmaculada, simplemente afirmamos la palabra bíblica, o sea, que no tuvo pecado. Pero hacemos una exégesis y una reflexión teológica sobre este dato revelado, y es que el Hijo de Dios no tiene pecado, porque mal podría tener pecado si nos va a liberar del pecado. Además, siendo Dios, ¿cómo va a tener pecado si el pecado es la contradicción de Dios? De modo que el autor de la carta a los Hebreos nos habla que Jesús, el Hijo de Dios, es igual a nosotros, pero menos en el pecado. De igual manera la segunda carta a los Corintios, de igual manera la segunda carta de San Pedro. De manera que afirmar que Cristo tiene pecado es una blasfemia, porque sería decir que Él está de parte del pecado, del mal. Recuerden que en la palabra de Dios encontramos cómo Jesús recrimina a aquellos que le achacan que saca a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Eso es un pecado tan grave que se llama pecado contra el Espíritu Santo. Pero bueno, no me quedo ahí y quiero decirle, mis queridos hermanos, que María es inmaculada, no por los méritos de ella, porque ella sigue siendo criatura humana. Ella es una mujer, ella no es diosa, ella no es un Dios de segundo orden, en una jerarquización como quien dice Dios y diosa. No, esos son los mitos paganos de dioses casados, de relaciones sexuales entre los dioses, de procreación entre los dioses. No, María es una criatura humana, fue una muchacha débil y frágil, pero llena de la grandeza y de la fortaleza de Dios. Y al llamarla el arcángel llena de gracia, estamos diciendo llena de Dios, o sea, no tiene pecado. Con base en ello, la Iglesia, que es la depositaria de la palabra divina, por orden de su maestro, de su fundador, ella proclamó que María es inmaculada. Al proclamarla, simplemente la Iglesia obedece a las Sagradas Escrituras. Y por otra parte, en la misma palabra de Dios está cómo Cristo, en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, le da el poder a Pedro para administrar la Iglesia, le da el poder de las llaves. Y el que tiene las llaves es el que administra, o sea, se le da un voto de confianza. Y como el Santo Padre es sucesor de Pedro, pues él, el Papa Pío IX, proclamó no algo nuevo, sino declaró lo que la Iglesia creía, es decir, que María es inmaculada, la Inmaculada Concepción, es decir, que nació sin pecado. Por eso en ella veneramos y alabamos a Dios, porque María es la experiencia de la creación humana. Dios no creó al hombre con pecado, fue el hombre el que pecó y rompió el plan de Dios. María, al ser preservada del pecado, nos está mostrando que era el plan originario de Dios, es decir,
crear al ser humano sin pecado. María es la experiencia del plan divino, y ella, al encarnar a su Hijo, encarna al Inmaculado, al sin pecado. Mal podría entonces el Hijo de Dios, que no tiene pecado, escoger a una mujer que tiene pecado, al menos el pecado original. Por eso la Iglesia proclama que María fue inmaculada, preservada del pecado original, en razón a Cristo, que es el único Salvador del mundo. Mis queridos hermanos, y a todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.